Hola, bienvenidos a un capítulo más de Historias de Pánico. Lo que vi en el sótano del Bobby Mackey's. Nunca pensé que escribiría esto, pero lo necesito. Necesito sacar lo que vi, lo que sentí, lo que todavía me sigue. Mi nombre es Anthony DeLuca. Soy músico, guitarrista desde los 15 años, y en 2019 me ofrecieron tocar con una banda country en uno de los bares más famosos del norte de Kentucky, Bobby Mackey's Music World. Desde niño había escuchado leyendas sobre ese lugar, pero siempre pensé que eran exageraciones, la típica mezcla de historias de borrachos con un pasado oscuro del local. Un matadero, rituales satánicos, una cabeza decapitada en un pozo, cuentos para asustar a turistas. Yo iba por trabajo, no por cuentos. El primer día que pisé el lugar fue un miércoles en la tarde. El aire olía a madera vieja, a cerveza rancia y a historia. Me recibió Carl, el técnico de sonido, un tipo serio, de unos 50 años. No bajes al sótano, me dijo sin saludar, sin reír. Solo eso, pensé que era una broma. Qué bienvenida más curiosa, pensé. Pero noté que no lo decía en tono de chiste. Era una advertencia directa. Durante los primeros ensayos, todo fue normal. El escenario, las luces, incluso la acústica eran mejores de lo que esperaba para un bar de carretera. Pero conforme pasaban los días, empecé a notar cosas, pequeñas cosas. Una noche, mientras guardaba mi guitarra, escuché pasos en el escenario detrás de mí. Me volteé rápido, pero no había nadie. Los demás ya se habían ido. Supuse que sería Carl o alguien del staff, pero al salir, vi que el estacionamiento estaba vacío. Fui el último. En otra ocasión, mientras practicábamos, uno de los monitores de audio empezó a emitir una interferencia extraña. No era feedback normal, sonaba como una voz distorsionada, diciendo mi nombre. Paramos la canción en seco. Carl revisó todo el sistema, dijo que no era posible que se colara audio externo, menos sin micrófonos abiertos. ¿Qué escuchaste?, me preguntó, sin mirarme. Mi nombre, pero como si viniera del fondo del pozo. Carl solo asintió, como si ya lo hubiera vivido antes. No lo voy a negar. Empecé a tener miedo. Miedo real. Pero no quería perder ese trabajo. Era mi primera gira grande. Así que me obligué a pensar que era cansancio o sugestión. Hasta que llegó el sábado. Esa noche, después del último show, estaba ayudando a guardar los amplificadores cuando vi la puerta del sótano abierta. Era una vieja puerta de metal oxidado al fondo del pasillo trasero. Nunca la había visto abierta. Una lámpara roja colgaba del techo, lanzando una luz débil y parpadeante sobre las escaleras que bajaban. Y lo juro, juro por lo más sagrado que alguien me estaba llamando desde abajo. No fue un sonido fuerte ni amenazante. Era un llamado suave, como una invitación. No sé qué me hizo avanzar. Quizá fue la curiosidad, o tal vez la misma fuerza que todos en ese lugar evitaban nombrar. Bajé con cuidado, escalón por escalón, hasta que el aire cambió. Era más frío. Más denso. La lámpara colgaba encima de un pozo circular hecho de piedra vieja, justo al centro del cuarto. A su alrededor, manchas oscuras marcaban el piso de concreto. Algo en mi interior me decía que no debía estar ahí. Me dolía el estómago, como si hubiera algo podrido en el aire. Me di vuelta para regresar, y la puerta se cerró de golpe arriba de mí. Corrí hacia las escaleras. Subí 3 escalones cuando escuché una respiración detrás de mí. Una respiración pesada, profunda, como si alguien más estuviera en ese cuarto. Anthony, me detuve. Esa voz no era humana. No tenía emoción, no tenía aire. Era como un lamento sin alma. Subí los últimos escalones a toda velocidad y empujé la puerta, que al principio no se movía. Como si alguien la sujetara del otro lado. Cuando finalmente logré abrirla, salí al pasillo y me topé con Carl. Te dije que no bajaras. Me miró como si acabara de salir del infierno. ¿Viste el pozo?, asentí. No podía hablar aún. Estaba temblando. Carl me ofreció un café y me pidió que me sentara. Me dijo que yo no era el primero en bajar, pero que no todos salían igual. Algunos músicos habían terminado en el hospital. Otros renunciaban sin decir nada. Un par desaparecieron.
Ese pozo fue parte del matadero hace más de 100 años, me explicó. Dicen que ahí tiraban restos de animales, y personas también. En los 1800, una secta satánica lo usó para sacrificios. Cuando cerró el matadero, el pozo quedó ahí, sellado por un tiempo. Pero cuando abrieron el bar, algo lo despertó. Esa noche no dormí. Me fui al hotel, pero estuve con la luz encendida todo el tiempo. Tenía la sensación de que alguien estaba en la habitación conmigo. Las siguientes semanas fueron peores. Durante una tocada, las luces del escenario explotaron una por una. Se fue el audio. Tuvimos que cancelar. Yo sentí una presión en el pecho justo antes de que eso pasara, como si algo me hubiera atravesado. Cuando bajé del escenario, una mujer del público me detuvo. «Sal de aquí», me dijo. «Lo tienes encima». A partir de ahí, las pesadillas comenzaron. Veía el pozo. Siempre el pozo. Una figura salía de él, sin cara, pero con manos negras, largas. A veces era yo el que caía dentro. Me despertaba sudando, con la boca seca y con un zumbido en los oídos. Intenté alejarme del lugar, pero por contrato debía terminar la temporada. La última semana fue la peor. El jueves, durante la prueba de sonido, escuché voces en el micrófono, aunque nadie más hablaba. Carl también las oyó. Revisamos los canales, todo estaba apagado. El sistema no estaba conectado a nada más. Aún así, las voces seguían. «Aún no acabas, estás marcado». El sábado siguiente, antes del último show, fui al baño. Al entrar, las luces se apagaron. Saqué mi celular, activé la linterna, y sobre el espejo vi algo que jamás olvidaré. Una palabra escrita con lo que parecía sangre seca. «Ste». Me fui corriendo. Ya no me importó el contrato, ni el dinero, ni mi reputación. Le mandé un mensaje a Carl. «Lo siento, me voy». Salí por la puerta trasera y no volví a pisar ese lugar. Una semana después, Carl me llamó. Me dijo que no me preocupara, que lo entendía. Me dijo que otra banda había entrado a tocar y que uno de ellos había sido hospitalizado por un ataque de pánico después de ver una cara flotando en el baño. Otro abandonó sus cosas en el escenario y se fue sin despedirse. Hasta hoy no he podido tocar música igual. Lo intenté, pero cada vez que lo hago, tengo la sensación de que algo me observa. Como si el pozo me hubiera conectado con algo que sigue buscando un canal para manifestarse. Fui a terapia, a iglesias, incluso a una limpieza espiritual. Mejoré un poco, pero a veces, cuando cierro los ojos, escucho mi nombre. No sé si fue sugestión, si fue real, o si todo sigue en mí. Lo único que sé es que el sótano del Bobby Mackey's no es un lugar cualquiera. Y si vas algún día, no bajes las escaleras, porque quizás, lo que te está llamando desde el fondo, no solo quiere que lo escuches, quiere salir contigo. El niño de la curva 27, Querétaro, México, 2009. Me llamo Raúl Mendoza, y durante más de 20 años trabajé como taxista de noche en las afueras de Querétaro. Lo que voy a contar no es una leyenda urbana ni una historia inventada para asustar pasajeros. Esto me pasó a mí, y desde entonces no volví a manejar después de las 11 de la noche. No pude, era una noche de octubre de 2009. Llovía ligero y el pavimento estaba resbaloso. Yo ya pensaba en regresarme a casa cuando recibí una llamada por radio. Una señora pedía un servicio desde una zona rural, cerca de la curva 27 de la carretera rumbo a Peñamiller. Era raro que alguien pidiera taxi desde tan lejos, pero necesitaba el dinero. Acepté. El camino era solitario. Solo se escuchaban las llantas mojadas y la estática de la radio. No había faros cercanos, solo una que otra luz lejana en los cerros. El aire se sentía espeso, como si el monte estuviera dormido. Ya había pasado por esa curva muchas veces, pero esa noche había algo distinto en el ambiente, como si el silencio pesara. Al acercarme al punto que me indicaron, vi a un niño parado al borde del camino. Estaba empapado. Tendría unos 9 años, delgado, con ropa antigua, un pantalón de mezclilla roto, una camiseta blanca sucia y el cabello completamente pegado al rostro por la lluvia. Lo primero que pensé fue que era hijo de algún jornalero. Frené y bajé un poco el vidrio. ¿Estás bien? ¿Dónde están tus papás? No respondió.
Solo me miró con los ojos grandes, redondos. No se veía asustado. Más bien, tranquilo. Me dio una dirección y me pidió que lo llevara. Era una colonia popular al sur de la ciudad. Súbete, le dije, abriendo la puerta trasera. Entró sin hablar. Me sorprendió que no chorreara tanto como yo pensaba, pero no le di importancia. Arranqué. Durante el trayecto intenté hacerle conversación. Le pregunté cómo se llamaba, si vivía con su mamá o su papá. Nada. No respondía. Solo miraba por la ventana, como si conociera el camino perfectamente. Lo que me empezó a incomodar fue que el espejo retrovisor no lo reflejaba bien. Lo veía con el rabillo del ojo, claramente ahí, pero cuando lo buscaba en el espejo, su imagen se distorsionaba. A veces parecía que se desvanecía por segundos. Me limpié los lentes, moví el espejo, todo seguía igual. Pasaron como 20 minutos. El ambiente dentro del carro se volvió gélido. A pesar de que traía el aire apagado, mi aliento se notaba. Me dolía el pecho, como si una presión invisible me oprimiera. Llegamos a la dirección. Era una casa vieja, con un árbol seco al frente y una reja oxidada. Todas las luces estaban apagadas. Ya llegamos, dije. El niño no se movió. Oye, ya es aquí. Entonces habló por primera vez. No vayas. Solo mira. Fruncí el ceño. ¿Qué cosa? Allí, dijo, señalando la casa. Volteé. Y lo vi. Una figura en la ventana. Un rostro, desfigurado. No puedo describirlo bien, pero no parecía humano. Como si estuviera cubierto de hollín, con la boca abierta demasiado grande, pegada al cristal. La figura desapareció al segundo. ¿Viste? Dijo el niño, sin emoción. ¿Qué era eso? Pregunté, con el corazón en la garganta. Ahí fue donde me mataron. Mis manos se soltaron del volante. Lo miré de reojo. Ahora tenía la cabeza inclinada y los ojos cerrados. ¿Cómo que? Me subieron a un coche, como el tuyo. Me dijeron que iban a llevarme a mi mamá. Me llevaron al campo. Me golpearon. Me dejaron tirado en la curva. Nadie me ayudó. Mi cuerpo se tensó por completo. Quería salir corriendo, pero estaba paralizado. El niño abrió la puerta lentamente. Gracias por llevarme, dijo con una voz que no parecía de niño, y desapareció. No caminó hacia la casa. No lo vi moverse. Simplemente ya no estaba. La puerta se cerró sola. Encendí el motor, temblando. Quería salir de ahí lo más rápido posible. Pero al girar el volante, el radio encendió solo. De los altavoces salió una voz, distorsionada, casi metálica. Uno más, gracias por traerlo de regreso. Tú serás el siguiente. Apagué todo. Manejar se volvió una tortura. Cada que miraba al espejo, juraba ver algo en el asiento trasero. Un bulto, una silueta, algo que no debía estar ahí. Cuando por fin llegué a casa, dejé el coche en la calle y entré sin mirar atrás. Dormí mal esa noche. Tenía pesadillas con la curva, con el rostro en la ventana, con una voz que me decía que no debía hablar. Pero lo peor fue al día siguiente. Fui a lavar el carro. En el asiento trasero, donde había estado el niño, encontré una pequeña mancha oscura. Pensé que era lodo, pero al limpiarla me di cuenta que era sangre seca. Tenía forma de mano. Una mano infantil. Llamé a un amigo policía. Me creyó lo justo, pero investigó. Me confirmó algo que me dejó sin aliento. En 2006, 3 años antes, encontraron el cuerpo de un niño cerca de la curva 27, abandonado, con signos de abuso. Nunca atraparon a nadie. La casa a la que lo llevé era de un sospechoso, pero murió en un incendio antes de ser arrestado. No volví a pasar por ahí. Vendí el coche meses después. Y desde entonces no trabajo de noche. A veces, cuando escucho llover, recuerdo esa noche. Me pongo a pensar cuántos conductores han visto al niño. Cuántos más lo han recogido, sin saberlo. Cuántos lo seguirán haciendo, porque él sigue ahí, esperando. Yo estuve en el exorcismo de Anneliese, Alemania, 1975. No me interesa convencer a nadie. Si estás escuchando esto, es porque ya crees o porque quieres entender.
Solo te pido que no repitas esto como si fuera una historia más. Lo que viví no fue una película. Fue real. Tan real que todavía me despierto sudando por las noches con su voz en la cabeza. Me llamo Jakob Frey, y en 1975 yo era un joven seminarista en la ciudad de Würzburg, Alemania. Estudiaba teología y asistía como ayudante en la parroquia de Klingenberg. Tenía 24 años, mucha fe y ninguna duda. Hasta que conocí a Anne-Elise Michel. Todo empezó cuando el padre Ronstadt pidió un ayudante para acompañarlo a unas visitas pastorales a la familia Michel. Me ofrecí, pensando que sería una oportunidad de aprendizaje. Lo que encontré fue el principio del infierno. Anne-Elise tenía 23 años. Era delgada, pálida, y hablaba poco. Sus ojos tenían una profundidad extraña, como si viera algo que los demás no podíamos. Desde la primera vez que la vi, sentí algo en el pecho. No era miedo, era inquietud. Algo no encajaba. No le gusta que recemos, me dijo su madre mientras leía el rosario en voz baja. Estábamos en la sala. Anne-Elise estaba sentada, inmóvil, mirando por la ventana. Cuando su madre pronunció el nombre de Cristo, ella gruñó. Sí. Gruñó. Como un animal. Un sonido gutural que no podía haber salido de una joven. Su madre se calló de inmediato, pero yo no pude dejar de mirarla. Ella se volteó hacia mí y sonrió. Una sonrisa retorcida, rota. ¿Tú también quieres jugar, Jacob? Me dijo con una voz que no era la suya. Yo no había dicho mi nombre. Nadie se lo había dicho. Pero ella lo sabía. Desde ese día, comencé a acompañar al padre Alt en sesiones de oración con ella. Se intentaba mantener la calma, ayudarla con la fe. Pero Anne-Elise no era solo una chica enferma. Lo que fuera que la tenía dentro, hablaba diferentes idiomas. Se burlaba, insultaba, se contorsionaba. La temperatura de la habitación bajaba cada vez que se agitaba. A veces, nos arrojaba contra la pared sin haberse movido. El padre Alt comenzó a presionar a la diócesis para que se autorizara un exorcismo formal. La iglesia tardó meses. Mientras tanto, Anne-Elise dejó de comer. Se golpeaba la cabeza contra las paredes. Gritaba toda la noche. Y cuando estaba tranquila, rezaba. Rezaba tanto que se quedaba sin voz. Pero no lo hacía para pedir ayuda. Lo hacía para resistir. El 1 de septiembre de 1975 llegó la autorización. El padre Arnold Rans fue asignado para dirigir el ritual. Yo fui el único que pidió quedarse como asistente. La primera sesión de exorcismo fue en el cuarto de Anne-Elise. Tenía crucifijos colgados en cada esquina. Las ventanas estaban selladas, las luces tenues. El aire era denso. Cuando el padre Rens comenzó con la letanía, Anne-Elise se puso rígida, como si una corriente eléctrica la atravesara. Luego empezó a hablar, con 6 voces distintas. Alternaba entre el alemán antiguo, latín, y un dialecto que ninguno de nosotros reconocía. Yo soy Judas, dijo una voz ronca. Yo soy Nerón, dijo otra, más burlona. Yo soy Caín, dijo la más grave. Y luego, una voz suave, casi como la de una niña. Y yo, soy ella. Anne-Elise no estaba fingiendo. Lo sabíamos. Su cuerpo temblaba, pero sus ojos se volvieron negros. Negros como aceite, sin brillo, sin alma. Los exorcismos se repitieron por semanas. 67 sesiones en total. Algunas duraban 2 horas. Otras, 6. A veces vomitaba sangre. Otras veces, se retorcía hasta que sus huesos crujían. En una ocasión, me rasguñó el rostro con tal fuerza que sangré por 3 días. Pero no era ella. No era Anne-Elise. Era algo más. Una madrugada, el padre Rens me pidió que la vigilara mientras él descansaba. Me quedé en la habitación con una vela encendida. Ella dormía, atada con correas de cuero para no lastimarse. Todo estaba en silencio. Hasta que abrió los ojos. Jacob, me dijo con su voz normal. Me acerqué. ¿Estás consciente? Asintió. Su rostro estaba tranquilo por primera vez en días. Tengo miedo, me susurró. Duele mucho. No me dejan dormir. Le tomé la mano. Estaba helada.
Sentí que por fin estaba volviendo. Vamos a sacarlos de ti, le prometí. Ella me miró fijamente. No me van a dejar. Dicen que si hablo, van a matarte a ti primero. Esa noche dormí en la capilla. Durante los últimos días, su cuerpo ya no respondía. Pesaba apenas 30 kilos. Su rostro estaba lleno de moretones, heridas abiertas, cicatrices en la frente. Pero aún así, pedía seguir. Decía que su sufrimiento era una ofrenda, que ella tenía que aguantar. La última sesión fue la más dura. Comenzamos a las 5 de la mañana. Ella apenas podía hablar, pero los demonios aún gritaban. El padre Renz le mostró un crucifijo. Ella lo besó. Y con un hilo de voz, dijo, ruega por mí. Luego comenzó a convulsionar. Su cuerpo se arqueó como un lazo. Sus huesos crujieron. Sus ojos se pusieron en blanco. Y entonces, se quedó quieta. Todos guardamos silencio. ¿Anneliese? No respondió. Le revisamos el pulso. Nada, había muerto. Su madre se arrodilló y comenzó a llorar. El padre Renz cerró los ojos. Yo no pude moverme. En su rostro había una expresión extraña. No de dolor, ni de terror. Era paz. Días después, la noticia se regó como pólvora. La prensa nos acusó de fanáticos. Hubo juicio. Dijeron que había sido negligencia médica, locura religiosa. Nos acusaron de haberla matado por superstición, pero yo estuve ahí, yo vi lo que su cuerpo hizo. Lo que dijo. Lo que sabía. Nadie, por más enfermo que esté, puede hablar 7 idiomas que nunca aprendió. Nadie puede predecir cosas que luego pasan. Nadie puede mirar al sacerdote y describirle exactamente lo que soñó la noche anterior, sin haber hablado jamás con él. Sí, era esquizofrénica, dijeron. Pero yo no vi enfermedad. Vi otra cosa. Vi una batalla, y sé que ella no perdió. En la última página de su diario, antes de morir, escribió con letra temblorosa, lo acepto todo. Por los jóvenes, por la fe, por salvar algunas almas. Que mi sufrimiento no sea en vano. Desde entonces, ya no me arrodillo igual. Ya no rezo igual. Ahora entiendo que hay cosas que no deben abrirse, puertas que existen, y que si las empujas, algo responde del otro lado. Yo vi a Anneliese resistir el infierno, y lo más aterrador es que el infierno la conocía por su nombre. El niño de la foto quemada, Inglaterra, 1995. Me llamo Gareth Holloway y fui fotógrafo del Shropshire Star durante casi 15 años. Cubrí todo tipo de eventos, bodas, partidos de fútbol local, reportajes comunitarios. Pero lo que ocurrió el 19 de noviembre de 1995 cambió mi vida. Cambió cómo veo el mundo. Y cómo me veo a mí mismo. Aquel día, me llamaron de la estación de bomberos, el ayuntamiento del pueblo de Bem estaba ardiendo. El edificio tenía más de 300 años, hecho de madera y piedra, con historia impregnada en cada grieta. En cuanto recibí la llamada, tomé mi cámara y me dirigí al lugar. Cuando llegué, el fuego ya había consumido gran parte del techo. Había humo, agua por todos lados, y el sonido de las mangueras mezclado con gritos de vecinos que miraban desde las aceras. Nadie sabía cómo había empezado, solo que fue rápido. El edificio parecía un fósil en llamas. Me acerqué a un oficial de bomberos y le pedí permiso para documentar la escena. Me dieron acceso a cierta distancia, así que comencé a disparar con mi Canon de 35 milímetros. Tomé fotos del frente, del humo, de las siluetas de los bomberos luchando contra las llamas. Quería capturar la historia, no sabía que iba a capturar algo más. Estaba enfocado en conseguir una buena toma del costado del edificio, justo cuando el fuego iluminaba los marcos de las ventanas, cuando sentí algo raro. No sabría explicarlo. Como si alguien me observara. Me giré. Nadie. Solo más humo, pero cuando miré por el visor de la cámara para enfocar nuevamente, la vi, una figura pequeña. Una niña, parada justo detrás de uno de los cristales, dentro del edificio. Pelo lacio, vestido antiguo, rostro iluminado por el fuego. Retrocedí, pensando que era un reflejo o una ilusión provocada por el humo. Pero lo revisé varias veces. No era un reflejo. Estaba ahí. Hay alguien dentro. Grité a los bomberos.
Entraron 2 hombres con linternas y equipo, pero no encontraron a nadie. Lo revisaron todo. Nada. El edificio colapsó 1 hora después. Desarrollé las fotos al día siguiente en mi pequeño laboratorio casero. Usaba siempre los mismos químicos, las mismas técnicas. Era casi una rutina mecánica. Pero esa vez, algo salió distinto. La imagen en la que creí haber visto a la niña la revelé con más cuidado que las demás. Cuando el papel comenzó a mostrar los tonos, sentí un escalofrío en los brazos. La figura estaba ahí, una niña pequeña, de no más de 9 años, parada en la puerta entreabierta del edificio en llamas. Su vestido parecía de otra época, sus ojos eran grandes, redondos, fijos en la cámara. Y lo más inquietante, parecía perfectamente tranquila. No tenía signos de quemaduras, ni miedo. Solo, una expresión vacía. La amplié. Verifiqué si era algún tipo de reflejo o montaje. Pero la imagen era clara. Perfectamente nítida. Revisé el negativo. La figura también estaba ahí. No podía explicarlo. Mostré la foto en la redacción al día siguiente. Todos quedaron en silencio. El editor pensó que había usado algún truco. Pero cuando vio el negativo, me creyó. Subimos la imagen al periódico con la historia del incendio. Al día siguiente, comenzaron a llegar llamadas. Una mujer mayor, llamada Mavis, vino hasta el periódico con una foto antigua en las manos. En ella, una niña de rostro idéntico al de la figura en mi imagen, parada frente al mismo edificio, pero en una toma de 1922. Mavis dijo que era su tía abuela, Jane Churn, quien había muerto en un incendio en ese mismo edificio en 1677, cuando jugaba con una lámpara de aceite y accidentalmente inició el fuego que destruyó la primera estructura de madera. Al principio pensé que era una historia inventada. Pero cuando comparamos las fotos, el parecido era escalofriante. Mismo peinado. Misma altura. Misma mirada. Los días siguientes, mi teléfono no dejó de sonar. Me llamaban investigadores, aficionados a lo paranormal, escépticos, incluso un sacerdote. Algunos decían que había abierto una puerta. Otros, que la niña había querido mostrarse para ser recordada. Pero hubo uno que me dijo algo que no se me olvida. Hay fantasmas que no quieren asustar. Solo quieren saber si todavía los estamos viendo. Yo quería olvidarlo. Pensé que si no hablaba más del tema, todo se disiparía. Pero no fue así. Una noche, mientras revisaba negativos en casa, la luz de mi laboratorio parpadeó. Luego se apagó. Me quedé en completa oscuridad durante segundos. Y entonces, la sentí, una presencia. Suave, pero intensa. Como si alguien pequeño se hubiera parado justo a mi lado. Podía escuchar su respiración, pausada, cerca de mi oído. Encendí la lámpara de emergencia. No había nadie, pero mi cámara estaba encendida. Y había una foto nueva, tomada sin que yo tocara el disparador. En ella, mi silla vacía. Y al fondo, la misma niña. Esa noche no dormí. Las cosas fueron en aumento. Una tarde, la puerta del laboratorio se cerró sola y la foto revelada del incendio cayó al suelo, con el vidrio roto. No había viento. No había nadie más en la casa. Decidí guardar todo. La cámara, los negativos, las copias. Los metí en una caja y la llevé al ático. No quise saber más, pero los sueños empezaron. Soñaba con fuego. Con madera crujiendo. Con niños gritando. Con una niña parada al fondo del salón, mirándome fijamente. En uno de los sueños, ella se acercó y me dijo, no fue mi culpa. Ellos me encerraron. Desperté empapado en sudor. Empecé a investigar. Y descubrí algo que nadie en el pueblo quería contar. La historia oficial del incendio de 1677 decía que Jane Churn había provocado el fuego jugando con una vela, pero documentos antiguos revelaban otra versión. Al parecer, Jane fue encerrada en una habitación como castigo por robar pan, y cuando el fuego inició, nadie fue a sacarla, murió sola. Quemada, su familia fue señalada por la tragedia, y su nombre se usó durante décadas como advertencia para los niños, no seas como Jane Churn o te llevarán las llamas. Habían convertido su muerte en una fábula, pero olvidaron que los muertos también escuchan. Un mes después, volví al sitio del edificio.
Quedaban ruinas, solo ladrillos chamuscados y ceniza endurecida. Llevé una flor blanca. No sabía si eso servía de algo, pero necesitaba pedirle perdón. Cuando la coloqué en el suelo, sentí una ráfaga de aire frío. Y entonces, vi algo, la figura de una niña, de espaldas, caminando entre las ruinas. Lenta, sin voltear. Se desvaneció tras los restos de una pared. Desde ese día, nunca volvió a manifestarse en mi casa. A veces me preguntan si creo en fantasmas. Mi respuesta es que los fantasmas creen en nosotros. Solo aparecen cuando saben que alguien va a verlos. A veces para asustar. Otras, para que los recordemos como eran, no como los pintaron. Y Jen solo quería que alguien la viera sin miedo. La llamada del ataúd, Argentina, 2013. Mi nombre es Tomás Acuña. Tenía 19 años en 2013, vivía en Rosario, Santa Fe, y todavía hoy no sé si lo que viví fue una advertencia del más allá o una maldición que nunca se cerró del todo. Todo comenzó con la muerte de Lucas, mi mejor amigo desde la primaria. Chocó con su moto una noche y no sobrevivió al impacto. Tenía 20 años, toda la vida por delante. Me avisaron por mensaje de madrugada. El golpe fue tan seco, tan absurdo, que me costó creerlo. Fuimos al velorio al día siguiente. Lo velaban en una funeraria pequeña, en el barrio Belgrano. A las 6 de la tarde ya estaba lleno de familiares, amigos, vecinos. Había flores por todos lados, un silencio incómodo. Vi a su mamá sentada, ida, sin expresión. Me acerqué al ataúd, cerrado, por el estado del cuerpo, y me quedé parado varios minutos. No podía procesarlo. Lucas y yo hablábamos todos los días. Compartíamos playlists, memes, teorías de conspiración, hasta sueños raros. Él me mandaba mensajes de voz a cualquier hora. Tenía ese tipo de energía que llenaba un cuarto, y de golpe, ya no estaba. Durante el velorio, estuve gran parte del tiempo solo. No tenía ganas de hablar. Me senté en una esquina con el celular en la mano, sin saber qué hacer. A eso de las 10 de la noche, cuando ya muchos se habían ido, sentí que debía despedirme bien. Me acerqué de nuevo al féretro y puse mi mano sobre la madera. Bajito, le dije, si de verdad hay algo después, ojalá me lo haga saber. No lo hice como reto ni en tono burlón. Fue sincero. Una parte de mí necesitaba creer que no todo terminaba ahí. A la madrugada volví a casa. No podía dormir. Me acosté, miré el celular, revisé sus últimos mensajes. Abrí WhatsApp y ahí estaba, Lucas, última conexión, 22:41, el día anterior. Me partió el alma. Apagué la pantalla y me obligué a cerrar los ojos. A las 3:07 de la mañana, sonó el celular. El tono me sobresaltó. Miré la pantalla, y sentí que me cortaban el aire. Era Lucas, su número, su foto, su nombre. Una videollamada entrante. Me quedé mirando la pantalla sin tocar nada. El corazón me latía en los oídos. Pensé que era un error, un hackeo, una broma. Pero el teléfono seguía sonando. 10 segundos. 20. 30. Cortó solo. Me quedé quieto, tratando de encontrarle lógica. Quizás alguien tenía su celular y estaba revisando cosas. Quizás su familia, pero, ¿una videollamada a esa hora? A los 5 minutos, volvió a sonar. Otra vez su nombre. Esta vez era una llamada de voz. Atendí sin pensar. Hola, solo se escuchaba un zumbido. Como estática. Bajito. Después, algo que parecía una respiración pesada, profunda. Lucas, no hubo respuesta. Solo ese sonido, constante. Como si alguien estuviera ahí, escuchando. A los 15 segundos, una voz muy débil, casi como un susurro dentro del viento, dijo mi nombre, Tomás. Colgué. Me senté en la cama, con las manos temblando. Respiré hondo. No sabía si llamar a alguien, si llorar, si gritar. Sentía que había entrado en una dimensión paralela. Minutos después, volví a entrar a WhatsApp. El contacto de Lucas ya no aparecía como conectado recientemente, pero algo cambió, su foto de perfil estaba en negro. Y su frase de estado, antes tenía una frase en inglés, ahora decía,
Nos vemos pronto. Me paralicé. Fui al cajón donde guardaba una libreta de apuntes. Ahí había anotado su frase original, Born to lose, live to win. Lo recordaba bien porque siempre le hacía bromas por eso. No era posible que hubiera cambiado el estado, no estando muerto. No dormí esa noche. Me quedé con el celular en la mano, mirando la pantalla, esperando otra llamada. Nunca llegó. A la mañana siguiente fui a la funeraria. Pedí hablar con el encargado. Le pregunté, con la excusa de que yo era un amigo cercano, si el celular de Lucas seguía con él. El encargado, un señor mayor con cara de no querer decir mucho, bajó la voz y me dijo, cuando llegó el cuerpo, su mamá nos dio una bolsa con cosas personales. Entre ellas, el celular. Lo metieron en el ataúd por petición de ella. Dijo que quería que se llevara todo lo que le gustaba. Tragué saliva. ¿El celular está en el ataúd? Sí, se lo enterró con él, respondió con firmeza. Salí caminando sin rumbo. No podía explicarlo. El número me había llamado. Me habían hablado por ese teléfono. Y ahora estaba bajo tierra. Hice algo que no sé si estuvo bien. Fui al cementerio esa misma tarde. Busqué su tumba. Todavía no tenía lápida, solo un montículo de tierra fresca. Me senté frente a ella. No lloré. No dije nada. Solo esperé, y entonces vibró el celular en mi bolsillo. Lo saqué. Notificación de mensaje de voz en WhatsApp. Era de Lucas. Temblando, me puse los auriculares. Le di play. Primero solo se escuchaba estática. Después, una voz apenas audible. Difícil de entender, entrecortada. La subí al máximo. No, está oscuro, no es, como dicen. Eso era todo. Lo repetí una y otra vez. Me aprendí esas palabras. Esa grabación no podía estar editada. No tenía sentido que nadie más pudiera mandar eso. Revisé la información del contacto, seguía siendo su número original. Esa noche, llamé a su hermana. No le hablé de todo. Solo le pregunté si sabían qué habían hecho con el celular. Me confirmó que lo habían puesto en el ataúd. ¿Estaba encendido? Sí, mi mamá no quiso apagarlo. Dijo que, por si él quería hablar. Corté la llamada y vomité. No sabía si era miedo, angustia o culpa. Durante semanas, las cosas no pararon. A veces recibía llamadas perdidas de su número. O notificaciones sin contenido. Llegaban de madrugada, casi siempre entre las 3 y las 4. Una vez, me enviaron una foto. Era completamente negra, pero al subirle el brillo, se distinguía algo, una silueta blanca, de espaldas, frente a lo que parecía una puerta de madera abierta. Era imposible que esa imagen viniera de un celular bajo tierra, pero ahí estaba. Desde su número, busqué a un técnico. Le mostré los registros. No supo qué decirme. El IMEI del teléfono que enviaba esos datos coincidía con el modelo que Lucas tenía. Pero aparecía en línea desde ubicación desconocida. Algunos amigos empezaron a burlarse. Otros me decían que estaba sugestionado. Pero no lo estaba. Yo no buscaba respuestas espirituales. Solo quería paz. Una noche, me armé de valor y respondí una de las llamadas. Lucas, al principio, lo mismo, estática. Pero luego, una voz más clara que nunca me dijo, no estoy solo. No me dejan salir. Se cortó. Ahí fue cuando entendí que eso que me hablaba no era solo Lucas. O no era lo que quedaba de él. Había algo más. Fui a la iglesia. Le conté al padre Manuel, quien conocía a la familia. Me escuchó sin juzgar. No es la primera vez que escucho algo así, me dijo. Pero si todavía está comunicándose, tal vez necesita ayuda para descansar. Me sugirió hacer una oración frente a su tumba, pedirle que soltara, que se despidiera. Volví al cementerio. Le hablé en voz alta, como si pudiera oírme. Le pedí perdón por cualquier cosa no resuelta. Le agradecí por todo. Después de eso, nunca más recibí una llamada. El número dejó de aparecer en línea. Su WhatsApp desapareció. La cuenta se desactivó por completo, pero el último mensaje que me quedó guardado decía, no es como dicen. Pero ya entendí. Gracias, hermano. No tenía fecha. Solo el texto. Como si siempre hubiera estado ahí,
esperando a que yo lo leyera. Desde entonces, nunca he vuelto a mirar un celular de madrugada sin pensar en eso. Cuando alguien me habla de fantasmas, les digo, los muertos también tienen cosas pendientes. Y a veces, el silencio no es lo que más duele, es cuando logran hablar. El niño que desaparecía del espejo. Chicago, Estados Unidos, invierno de 2002. Nunca pensé que una simple oferta de trabajo cambiaría mi vida para siempre. Me llamo Allison Graham, tenía 24 años y trabajaba como niñera. Llevaba años haciéndolo y hasta ese momento jamás había tenido problemas con ninguna familia. Era un trabajo sencillo, llegabas, cuidabas, jugabas, dabas de cenar, dormías al niño y esperabas a que los papás regresaran. Pero con los Graham, todo fue distinto desde el primer día. La casa estaba en un vecindario tranquilo de Chicago. Era invierno, hacía un frío que calaba los huesos. Los Graham eran una pareja amable, al menos en apariencia. El padre era contador, la madre diseñadora gráfica. Tenían un hijo, Dylan, de 6 años. Me dijeron que era callado, que no era travieso ni problemático, pero que tenía una imaginación muy activa. Desde el primer día noté que algo no encajaba. Dylan era demasiado serio para su edad. No reía, no hacía preguntas, no jugaba con sus juguetes. Lo único que hacía, durante horas, era quedarse parado frente al espejo de su closet, observando su reflejo. Un espejo enorme, de cuerpo completo, que cubría toda la puerta. Una tarde, me acerqué a él y le pregunté en tono juguetón: ¿Qué estás viendo, campeón? A mi otro yo, me respondió, sin mirarme. Creí que era una de esas frases raras que dicen los niños, así que me reí y le acaricié el cabello. Pero él no sonrió. Seguía mirando el espejo como si fuera una ventana. Esa noche, antes de dormirlo, noté algo que me puso nerviosa. Mientras le acomodaba las cobijas, me di cuenta que el espejo tenía huellas, por dentro. Al principio pensé que era suciedad, pero cuando lo limpié, las marcas seguían ahí. Como si algo del otro lado lo hubiera tocado. Pensé en decirles a los padres, pero no quería perder el trabajo. Tragué saliva, lo dejé dormido y bajé al sillón. Me repetía que debía estar cansada, que no era nada. Al día siguiente, Dylan me dijo algo que no supe cómo interpretar. Él me habla por las noches. Me dice que su mundo es más divertido que este. Que allá nunca tengo que dormir. Le pregunté quién era él. Mi otro yo, repitió. Intenté cambiarle el tema, pero fue inútil. Su obsesión con el espejo se volvió cada vez más intensa. Lo vi tocarlo suavemente, como si esperara que alguien del otro lado le respondiera. A veces se quedaba tan quieto que me daba miedo. Como si estuviera hipnotizado. Una noche, mientras lo dormía, noté que tenía una mancha roja en el brazo. Como si alguien lo hubiera sujetado con fuerza. Cuando le pregunté qué era, me respondió: él me agarra cuando no le hago caso. Comencé a preocuparme seriamente. Se lo conté a la madre de Dylan, pero me dijo que eran tonterías. Que Dylan siempre había sido muy fantasioso y que no alimentara sus historias. No insistí, pero empecé a tener miedo. No por el niño, sino por lo que podía haber con él. Una madrugada de diciembre, me pidieron quedarme hasta muy tarde. Dylan ya estaba dormido en su cuarto, así que me senté a leer en la sala. Eran casi las 2 cuando escuché pasos en el piso de arriba. Subí rápido. La puerta de su habitación estaba abierta. Dentro, Dylan no estaba en la cama, sino frente al espejo, con la mano apoyada en el cristal. Me acerqué lentamente. Dylan, vuelve a la cama, le dije. No respondió. Entonces noté algo que me paralizó. Su reflejo no hacía los mismos movimientos que él. Dylan bajó la mano, pero el reflejo seguía con la mano levantada. Y luego, sonrió, mientras el Dylan real seguía serio. El reflejo me miró directamente. Su sonrisa era antinatural. Tenía los dientes afilados, ennegrecidos, como si su boca no fuera humana. Grité. Corrí hacia Dylan, lo abracé para alejarlo del espejo, y en ese momento, el cristal se onduló como si fuera agua. Una mano delgada, pálida, con dedos larguísimos y uñas negras, salió del espejo y rozó la espalda de Dylan. Lo jalé con fuerza y salí corriendo de la habitación.
Cerré la puerta y me encerré con él en la sala hasta que llegaron sus padres. Les conté todo, pero no me creyeron. Dijeron que probablemente estaba cansada y que había imaginado cosas. Me pidieron que dejara de asustar al niño con historias raras, pero Dylan también cambió. Al día siguiente, estaba más callado que nunca. Apenas comía. Me dijo, él se enojó porque no fui con él. Me dijo que ya no me va a preguntar, la próxima vez va a jalarme sin avisar. Le revisé la espalda. Tenía 3 marcas rojas, alargadas, como garras. Después de eso, cada vez que subía al cuarto, el espejo tenía más huellas, y ya no eran solo de manos pequeñas. Había marcas de algo más grande. A veces, parecían como rostros deformes, apenas visibles en el vidrio, como si quisieran salir. Yo ya no podía más. Cada día tenía pesadillas. Soñaba con Dylan metiéndose al espejo, con manos que me sujetaban los tobillos mientras dormía, con risas que venían de mi baño. Le pedí a la familia dejar el trabajo, pero me suplicaron que me quedara hasta que encontraran a alguien más. Y entonces ocurrió lo peor. Fue un jueves. Llegué como siempre a las 5 de la tarde. La mamá de Dylan me dijo que él estaba dormido desde temprano. Subí para revisarlo. La habitación estaba vacía. Pensé que estaría en el baño. Lo busqué por toda la casa, y nada. Bajé, subí, volví a buscar. Entonces escuché una risa. Venía del espejo. Subí corriendo. La puerta del closet estaba entreabierta. Me acerqué y vi algo que me quitó el aliento. Dylan estaba dentro del espejo. No su reflejo. Él, como si hubiera sido absorbido por el vidrio, golpeaba con sus manitas desde adentro, gritando sin sonido. Su rostro estaba lleno de terror. Atrás de él, en ese reflejo distorsionado, había una figura oscura, con una sonrisa larga, demasiado larga, que lo tomaba por los hombros. Grité. Grité como nunca. Corrí, golpeé el espejo, pero era sólido otra vez. Las manos de Dylan se alejaban, poco a poco, hasta que desapareció por completo. El cristal volvió a mostrar solo mi reflejo, sola. La policía llegó minutos después. Revisaron cada rincón. No había huellas. Las ventanas cerradas. Las puertas sin forzar. Todo en orden. El único detalle, el espejo estaba frío como hielo y tenía marcas de ambos lados. El caso quedó como desaparición inexplicable. Nunca encontraron su cuerpo. Nunca hubo pistas. Los Graham se mudaron a las pocas semanas. Yo me quedé con el trauma. Pasaron meses. Pensé que con el tiempo lo superaría. Pero una noche, mientras me lavaba los dientes, noté algo en el espejo del baño, una marca pequeña, una huella, por dentro. Desde entonces, no tengo ni un solo espejo en casa. Uso el celular para maquillarme. Las ventanas las cubro con cortinas negras. Porque sé que, si me detengo frente a un espejo mucho tiempo, voy a escucharlo de nuevo. A Dylan. Golpeando el cristal. Y esta vez, tal vez me toque a mí cruzar al otro lado. El turno de las 3:33. Trabajé durante 5 años como enfermera en el área de urgencias del Hospital General de Monterrey. Para muchos, era solo un empleo, para mí, era una vocación. Lo que nunca imaginé es que ese lugar me marcaría para siempre, no por los casos médicos, sino por lo que viví en los pasillos, a las 3:33 de la madrugada. Yo estaba acostumbrada a todo tipo de guardias, pacientes graves, familiares llorando, doctores estresados. Pero había algo que todas las enfermeras de mi turno sabíamos: cuando daban las 3:33, algo inexplicable comenzaba a pasar. No lo hablábamos abiertamente con los médicos ni con los recién llegados, pero entre nosotras lo teníamos claro: era la hora maldita. Todo comenzó para mí en octubre de 2010. Esa noche, el hospital estaba tranquilo, cosa rara. No había pacientes en estado crítico, ni gritos, ni emergencias. Yo estaba en el 3er piso, revisando signos vitales y anotaciones. Eran exactamente las 3:32 cuando vi el reloj digital parpadear. Un segundo después, todas las luces del pasillo titilaron. Otra vez, murmuré. Pensé que se trataba de una falla eléctrica, como había ocurrido otras veces. Pero en ese momento,
los monitores del cuarto 312 comenzaron a pitar como locos. Corrí a revisar. El paciente, un hombre mayor en recuperación, estaba tranquilo. Sus signos estaban normales, pero los aparatos decían lo contrario. Mostraban una taquicardia absurda, casi de 200. Lo raro es que el paciente dormía profundamente, con el rostro relajado. Y entonces, se escuchó un suspiro, largo, como si alguien se desahogara al lado de mi oído. Me giré de inmediato. Nadie. Revisé el cuarto, abrí el baño, miré debajo de la camilla. Nada. Volví a mirar al paciente. Tenía los ojos abiertos ahora. Me miraba fijo, sin mover un solo músculo, y dijo, «¿Viene por mí? ¿Quién?». Pregunté, con la piel erizada. «El de siempre». «El de la hora». Intenté calmarlo, le tomé la mano. Tenía la piel fría, demasiado para alguien en recuperación. De pronto, los monitores se apagaron. Todo se quedó en silencio. Y entonces, la puerta del cuarto se abrió sola, lentamente, sin que hubiera nadie afuera. Salí corriendo y llamé a seguridad, pero como siempre, no encontraron nada. Dijeron que fue una corriente de aire. Pero no había ventanas abiertas y la puerta era pesada, no se movía sola jamás. Las siguientes noches, todo volvió a la normalidad. Hasta que, una semana después, volvió a pasar. Eran las 3:33. Las luces parpadearon. Una enfermera nueva, llamada Paulina, estaba en su primera guardia nocturna. Le habíamos advertido en broma, «No andes sola a esa hora, Pau, es cuando sale el del pasillo». Ella se rió, creyendo que era una leyenda urbana del hospital. Pero esa noche, la encontramos encerrada en el baño del cuarto de enfermeras, llorando. Decía que alguien la había seguido por el pasillo. «Vi su bata blanca», decía. «Pensé que era uno de ustedes, pero cuando lo miré bien, no tenía rostro». Después de eso, Paulina pidió su cambio de turno. Una madrugada me tocó estar sola en el cubículo de registros mientras mis compañeras atendían un ingreso. Justo cuando vi el reloj marcar las 3:33, los altavoces del hospital emitieron un ruido como si alguien respirara muy fuerte, seguido por una frase apenas inteligible, «Aquí, estoy». Me levanté de golpe. Nadie más lo había escuchado. O eso creí. Al rato, una doctora me preguntó si había oído la voz. Le dije que sí, y nos miramos sin decir más. El jefe de mantenimiento revisó todo. No había fallas. Dijo que el sistema de audio no tenía forma de reproducir algo sin que alguien lo activara manualmente. Y a esa hora, nadie estaba en la cabina, pero lo más fuerte ocurrió con un paciente llamado Mario López. Tenía 48 años y había ingresado por un accidente leve. Nada grave. Lo pusieron en observación en el cuarto 309. Era tranquilo, hablaba poco, y pasaba el tiempo viendo por la ventana. Una madrugada me acerqué a revisar sus signos, y lo encontré hablando solo, pero no con él mismo. Tenía la mirada fija al fondo del pasillo. «Ya sé que vienes, pero no te tengo miedo», le decía a la nada. «¿Con quién habla, don Mario?». «Con él», me respondió. «Viene a las 3:33. Pero esta vez, me va a llevar». Intenté calmarlo. Le ofrecí un poco de agua, pero no quiso. Esa noche se descompensó. Sus niveles bajaron sin razón. El doctor de guardia no entendía nada. Todo indicaba que su cuerpo estaba apagándose, sin ninguna causa médica aparente. Murió a las 3:36 de la madrugada. Lo increíble fue que, al revisar las cámaras del pasillo del tercer piso, se ve claramente que a las 3:33 exactas, una figura blanca cruza lentamente frente al cuarto 309, pero no se ve en ninguna otra cámara. Desde entonces, nadie quería asignaciones en ese piso durante la madrugada. Las jefas rotaban al personal constantemente para evitar que se acumulen los incidentes. Pero no podían evitar los fenómenos. Las luces seguían fallando. Los timbres de llamado sonaban solos. Algunos pacientes reportaban ver a alguien parado en la esquina del cuarto, un hombre alto, sin rostro, con una bata blanca sucia. Yo comencé a tener pesadillas. Me despertaba siempre a las 3:33. Y cada vez que encendía la lámpara del buró, creía ver a alguien parado frente a mi espejo. Una madrugada, me tocó quedarme sola en el área de descanso.
Mis compañeras estaban en quirófano. Tenía sueño, así que cerré los ojos unos minutos en el sillón. De pronto, algo me despertó, una voz masculina, áspera, susurrándome al oído. No te duermas. Me levanté sobresaltada. Estaba sola. Pero la puerta de la sala estaba abierta y la luz del pasillo parpadeaba. Me acerqué despacio, con el corazón latiéndome con fuerza, y entonces lo vi. Al fondo del pasillo, frente al cuarto 315, había alguien. Una figura blanca, alta, inmóvil. Me quedé mirando. Pensé que era un médico, pero no se movía. Ni respiraba. Y cuando di un paso hacia él, simplemente desapareció frente a mis ojos. Regresé corriendo a la sala y lloré. Una enfermera llamada Cecilia renunció después de encontrar una nota escrita con sangre en la camilla del cuarto 311. Decía, tú también vas a morir a las 3:33. El equipo de limpieza no supo de dónde salió. No había pacientes con heridas sangrantes esa noche. Yo ya no dormía bien. Me daban palpitaciones cada vez que se acercaba la madrugada. El peor turno era el de las 11 de la noche a 7 de la mañana. Todas temíamos lo que fuera a pasar en ese lapso de minutos malditos. Lo último que viví fue lo que me obligó a renunciar. Era una madrugada fría. Solo teníamos 3 pacientes. Todo estaba tranquilo. A las 3:33, la luz del pasillo se apagó. Pensé que era lo de siempre. Pero cuando salí a revisar, todo estaba completamente negro. No se veía nada, ni siquiera las luces de emergencia, y entonces, escuché pasos lentos, arrastrados, acercándose por el pasillo. Me pegué a la pared. No podía ver nada. Solo oía esa cosa caminando. Y luego, sentí una respiración fuerte justo detrás de mí. Quise gritar, pero no pude. Me temblaban las piernas, sentí que alguien me tocó el hombro, y entonces, todo volvió. Las luces se encendieron. Estaba sola. Pero tenía una marca roja en la piel, como una mano. Esa fue la última vez que trabajé ahí. Hoy en día, sigo en Monterrey, pero trabajo en una clínica pequeña. Cada vez que veo un reloj marcar las 3:33, me da un vuelco el corazón. Porque sé que en ese hospital, alguien sigue caminando por los pasillos a esa hora. No es una historia de terror. Es real. Lo viví. Lo vimos muchas. Y si un día, estando en un hospital, las luces titilan y el reloj marca 3:33, no te quedes solo. Muchas gracias, te invito a suscribirte y darle like si quieres más historias.